Hola, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a esta enseñanza del día de hoy. Sea bienvenido usted, hermano querido, hermana querida, a esta nueva enseñanza que les traigo para que usted pueda eh, comprender, eh, analizar, analizar bien esta enseñanza. La enseñanza de hoy es acerca del infierno. ¿Usted cree en el infierno? ¿Usted considera que existe el infierno? ¿Ha escuchado acerca del infierno? Yo creo que sí, ¿verdad? Ha escuchado a través de una película, a través de los comentarios en la televisión. eh, de alguna manera usted ha escuchado acerca del infierno, pero la cuestión es preguntarte si tú comprendes o sabes si existe el infierno o si sabes si el infierno es un lugar eh, donde van las almas. ¿Tú sabes eso? Si te pregunto a ti, si le pregunto a una persona que es satanista, lógicamente hasta se ofendería. Pero a ti te lo pregunto, ¿tú crees en el infierno? ¿Piensas que es una metáfora? ¿Que es una fábula? ¿Que es una parábola? ¿O crees realmente que existe el infierno? Para poder abordar este tema es necesario que, de acuerdo a lo que yo considero, es necesario que eh, lo abordemos de una fuente, la fuente más importante que para mí la fuente más importante es eh, algo que sea más legítimo, más verdadero y poder obtener esta información. Porque hay muchas fuentes que nos pueden llevar a algo erróneo. Entonces, lo primero que yo te quisiera comentar es que las fuentes que yo tengo para hablar sobre esto son los pergaminos originales que vienen en hebreo, en arameo y en griego, que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios puedes encontrarla en diferentes versiones, Entonces yo considero que para poder discutir sobre este tema es necesario que la fuente sea lo más apegada que se pueda. Y te quiero comentar que para eso he tomado diferentes traducciones de los pergaminos originales, estudiados, autorizados por gente mundial, por gente que sabe mucho acerca de idiomas antiguos, idiomas semíticos, hebreos, arameos, griegos, ¿sí? ¿Y, y cómo lo podemos obtener? A través de las diferentes versiones de la palabra de Dios. Hay diferentes versiones de la palabra de Dios, pero cada versión que es tomada de los pergaminos originales son revisadas y autorizadas por diferentes organizaciones del mundo porque son sabios en esto. Y entonces yo te recomendaría que compraras o tuvieras diferentes versiones bíblicos. La Biblia es la misma, la palabra de Dios es la misma, sin embargo, cada una viene recopilada, traducida, pues de diferente manera. Te voy a recomendar, por ejemplo, que las Biblias a nivel mundial que son reconocidas en todo el mundo, está la Biblia latinoamericana, la Nueva Traducción Viviente, la Reina Valera 1960, la traducción del lenguaje actual, la Thompson, la Nueva Versión Internacional, la Nueva Jerusalén, la Biblia de las Américas, la Reina Valera Contemporánea, Dios habla hoy, la palabra de Dios para todos. Esas son las versiones
que yo encontré actualmente que tienen una aceptación mundial y que son hechas de los pergaminos originales, ¿sí? Que están en hebreo, que están en arameo, que están en griego. Entonces, partiendo de eso, entonces podemos abordar el tema acerca del infierno. Y para poderlo hacer es necesario que comprendamos algunas palabras que vienen en la Biblia, que algunas son hebreas y otras son griegas. Te voy a poner aquí en este pintarrón, no sé si logras ver allá, pero te voy a poner de dónde vamos a partir, porque la palabra, es necesario definir lo que es la palabra Seol, lo que es la palabra Hades, lo que es la palabra Gehenna, lo que es la palabra Tártaros, ¿sí? Entonces, son palabras que vienen en la Biblia y que hablan acerca del infierno. Entonces, es necesario también la palabra Keber, también la palabra Menemión, que es griega, que es importante que la podamos entender. Bien, si vamos a empezar con la primera palabra, que es la palabra Seol. Es una palabra hebrea que aparece en el Antiguo Testamento. Esta palabra Seol, tú la vas a encontrar en los diferentes pasajes bíblicos que vienen en el Antiguo Testamento. Y lo define como el Seol, se define como muerte, como abismo, como infierno, como un lugar de descanso final de todos los seres humanos. También lo define el diccionario hebreo que tengo, un lugar de existencia consciente después de la muerte. Fíjese nada más cómo lo define, que es un lugar de existencia consciente después de la muerte, lugar donde los malvados reciben castigo y también lugar donde los justos reciben descanso. Entonces, así se define el Seol. Y entonces podemos encontrar algunos pasajes bíblicos donde se habla acerca del Seol. Entonces, voy a poner aquí algunos pasajes bíblicos para que usted me acompañe en algunos pasajes que hablan sobre el Seol. En Isaías capítulo 14, verso 9 al 11, dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salían a recibirte, hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Te quiero comentar algo. Es importante que entendamos que el Seol era un lugar, ¿sí? Era un lugar donde iban las almas, ¿sí? Donde iban las almas allá, y que estaba bajo la tierra. Fíjese, si me acompaña, estaba bajo la tierra, estaba en el corazón de la tierra. No estaba en la superficie, sino es en el corazón de la tierra donde se encuentra el Seol, el Hades, el infierno. Si usted me acompaña en Jonás capítulo 2, versos 2 y 6, Jonás 2 y 6 dice, Jonás 2 y 6 dice: y dijo, invoqué mi angustia a Adonai, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, dice, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma,
me rodeó el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Adonai, Dios mío. Entonces, y fíjese lo que dice, estoy hablando de Jonás capítulo 2, versos 2 y 6 en el Antiguo Testamento. Y ahora me voy al Nuevo Testamento, donde dice Mateo 12, 40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que el infierno se encuentra en el corazón de la tierra, en medio de la tierra, no en la superficie de la tierra. Entonces, ¿por qué? Aquí ya nos estamos aclarando algunas definiciones o algunas formas como han tomado algunas personas que el infierno se encuentra en la superficie de la tierra, que la tumba, la sepultura es lo mismo que el Seol. Y mire que no es así, porque si no hablara la Biblia sobre algo superficial. Pero siempre habla la Biblia cuando se refiere al Seol, a lo profundo de la tierra. En Job capítulo 11, versos 7 y 8, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? ¿Es más alta que los cielos? ¿Qué harás? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Es más profunda que el Seol? ¿Cómo lo conocerás? Dice Job capítulo 11, versos 7 y 8. En Amós capítulo 9 y verso 2 dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. En Deuteronomio capítulo 33, verso 22 dice, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta la profundidad del Seol, devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. O sea, todos los pasajes bíblicos te hablan acerca de la profundidad del Seol. En Job capítulo 24, verso 19 dice, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el sol arrebata a los pecadores. Qué tremendo es esto. En el Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios serán trasladados al Seol. Lo que te estoy comentando, en una prédica anterior hablaba sobre que existieron dos paraísos y un paraíso que se encuentra actualmente. Y te hablaba yo acerca del paraíso que es el seno de Abraham, el seno de Abraham o el seno de Bosón de Abraham. Este seno se encontraba en el Seol. Usted revise la Biblia, investigue y se va a dar cuenta que en el Antiguo Testamento las almas todas iban al Seol, las almas iban al Seol, los cuerpos permanecían en las tumbas y ahí estaba separado las almas que estaban en tormentos y las almas que estaban en reposo. Y usted se recuerda que le comenté que ahí lo podemos ver en el rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16, ¿sí? Ahí está el rico y Lázaro. Entonces, ahí se puede dar cuenta bien cómo están las almas en el Seol. Unas en tormento, o estaban unas en tormento y otras en reposo, pero separadas por un gran abismo donde no podían pasar una y otra. Pero eso ya dejó de ser porque nuestro Señor Jesucristo, le vuelvo a repetir, predicó la palabra en esos 3 días y 3 noches, porque como lo dice ahí en el libro de Jonás, ¿sí? Fue y predicó la palabra, habló de la palabra de Dios a los cautivos y se llevó cautiva la cautividad al tercer cielo, donde está el tercer paraíso. Bien, en el Salmo 55, 11 dice,
que la muerte le sorprenda, descienda vivo, que la muerte le sorprenda, desciendan vivos al Seol, porque hay maldades en sus moradas, en medio de ellos. O sea, todos los pasajes bíblicos te van a hablar acerca del que el Seol es algo profundo, algo que está en el corazón de la tierra y que es literal, que existe, porque a muchos hermanos cristianos comentan que el rico y Lázaro es una fábula, que es algo que no es literal, que no existe eso, y Dios está hablando ahí, Jesús está hablando acerca de ese lugar de tormento. Quiero decirle que Jesús en el Nuevo Testamento es el que más habló del infierno. Habló más del infierno que del mismo cielo. ¿Y por qué? Porque mucha gente está confiada. Bien, vamos a pasar con la otra palabra, que es el Hades. Si ya lo apuntó, ¿sí? El Hades también es la misma definición que el Seol. Lo que sucede con la palabra Hades, ¿sí? Que usted se da cuenta, si ya ha leído la Biblia, se va a dar cuenta que la Biblia del Antiguo Testamento estaba hecho en hebreo o en arameo, y el Nuevo Testamento prácticamente fue traducida al griego. Y no encontraban en el lenguaje griego, no encontraban cómo definir el Seol, pero lo definen como el infierno, prácticamente como un lugar donde también iban las almas, porque toman en cuenta lo que es, toman en cuenta los griegos. ¿Recuerda usted algo de los griegos? Que ellos creían en Apolo, y que Apolo era un dios, ¿sí? Prácticamente el Hades era el dios de la muerte, y tenía un ángel que se llamaba Thanatos, que era el ángel de la muerte, que es el que los llevaba a ese lugar, ahí de reposo, ahí donde iban las almas de los muertos. Ya esa plática lo comentamos en una plática anterior, acerca que era el ángel de la muerte, Thanatos, que los llevaba ahí. Y como no había algo que se definiera bien como el Seol, tomaron al Hades. Entonces el Hades aparece ya en el Nuevo Testamento, y ya la palabra Seol deja de aparecer en el Nuevo Testamento. Le voy a dar para que vea usted cómo el mismo versículo en el Nuevo Testamento ya no aparece como Seol, sino que aparece como Hades. A ver si lo encuentro. Aquí vamos a ver donde el mismo pasaje bíblico, bueno, ya aquí en el Nuevo Testamento le voy a leer varios, donde ya no aparece la palabra Seol, sino aparece Hades. Mire, en Mateo capítulo 23, verso 37 dice: serpientes, generaciones de víboras, les decía Jesús a los fariseos, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Les decía él. En Mateo 22, 13 les decía: entonces el rey dijo a los que le servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo capítulo 8, versos 10 y 12 dice: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús hablaba mucho acerca del infierno, y entonces pues es importante
que consideremos. Nada más no aparece la palabra Seol en el Nuevo Testamento porque es una traducción griega. La palabra Gehenna, aquí usted ya la vio, la palabra Gehenna la utiliza también Jesús, ¿sí? La utiliza Jesús ahí en algunos pasajes bíblicos, y Gehenna también significaba un lugar de tormento, un lugar donde el fuego no paraba y los gusanos no dejaban de reproducirse, ¿sí? Entonces le voy a comentar. En Mateo capítulo 5, verso 22, dice Jesús: pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano, fíjese nada más lo que dice, todo aquel que se encolerice, que se enoje con su hermano, será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que llame renegado o quien no puede alcanzar el perdón de Dios será reo del Gehenna de fuego. Entonces Jesús mismo utilizaba esta palabra. En Mateo capítulo 5, verso 29 dice: si pues tu ojo derecho te es ocasión de pecado, sácalo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea arrojado a la Gehenna, o sea, al lugar de tormento. En Mateo 10, 28 dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tened más bien a aquel que puede llevar a la perdición al alma y cuerpo en el Gehenna. Qué tremenda palabra es esta, hermano. Yo tiemblo con esta palabra porque dice que no tengan miedo a los que matan el cuerpo. El Satanás utiliza mucho matar al cuerpo a través de los asesinatos, a través de los golpes, a través de las enfermedades, a través de muchas cosas, ¿sí? Pero dice aquí: no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No pueden matar el alma. Tengan más bien aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en el Gehenna. ¿Y quién crees que puede mandar al Gehenna el alma? ¿Sí? Es el Señor. A Él hay que temer. A Él hay que temer. En Santiago 3:6, Santiago 3:6 dice: y la lengua es fuego, es un mundo de iniquidad. La lengua que es uno de nuestros miembros, contamina todo el cuerpo, y encendida por el Gehenna, encendida por el calor, por la furia, por el furor, prende fuego a la rueda de la vida desde sus comienzos. O sea que la Gehenna es un lugar donde el gusano no muere y su fuego nunca se extingue. Así está definido. Es un lugar donde el gusano no muere y el fuego nunca se extingue, hermano querido. Vea, por favor, revise el pasaje bíblico de Lucas capítulo 16, donde habla del rico y Lázaro, y se va a dar cuenta de qué manera el fuego nunca termina, las llamas nunca terminan, martirizando eternamente y para siempre a la gente, al alma de la persona por los siglos de los siglos. No hay regreso, no hay vuelta de hoja, ya no hay más. Todo se encuentra aquí en la vida, acá en este momento. Si tú te arrepientes, si tú te conviertes, si tú aceptas a Cristo, sigues a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, entonces, y todavía corriendo, caminando en Cristo, día y noche, orando, haciendo lo bueno, ¿sí? Entonces podremos tener salvación. Bien, entonces la otra palabra que habla del infierno es el Tártaros. El Tártaros, hermano querido, yo le recomiendo que lea el libro de Enoc y se va a dar cuenta cómo ahí habla de el Tártaros, ¿sí?
cómo los ángeles caídos se meten con las mujeres de los hombres de la tierra y Dios los castiga a los ángeles, a Gabriel, a Rafael, a Miguel, los manda a que metan en prisiones ahí a los ángeles, no a todos los ángeles, pero sí mete en prisiones en el infierno a uno de los ángeles más perversos que les enseñó a los hombres las armas, las cuestiones de guerra, en fin, una serie de situaciones que ahí usted lo puede leer en el libro de Enoc. Tártaros entonces es en griego y significa prisión de los ángeles caídos. Si usted busca tártaros también va a encontrar definiciones egipcias, fenicias, pero yo me estoy refiriendo a tártaros descrita en las Sagradas Escrituras. La otra palabra, keber, es muy importante esta palabra keber, porque la palabra keber es confundida la palabra keber en la Reina Valera de 1934. Esta palabra la confunde, no Casiodoro de Reina, sino ¿cómo se llama? Valera la confunde y toma como si fuera el keber, la tumba como si fuera el Seol, y entonces se confunde. La palabra keber en hebreo es sepultura o tumba, y en lo que es en griego también se llama la palabra nemión. Esta palabra keber en hebreo, ¿sí?, al traducirse al griego ya no aparece como keber, sino como nemión. Entonces, pero es la misma palabra. La palabra es tumba, en griego es lo que está fuera de la tumba, memorial, un monumento, el sepulcro, a eso se refiere. Esto ha dado mucha confusión, hermano querido, acerca de las traducciones. Yo le quiero comentar algo. La Biblia, la Reina Valera, ¿sí? Cipriano de Valera, hermano, y Casiodoro de Reina tuvieron errores de traducción en su Biblia, en la de 1934, se han venido corrigiendo. Yo le quiero decir algo, la palabra de Dios es auténtica. Lo que se han confundido son los hombres en la traducción. Y le quiero comentar algo, todavía en algunos versículos bíblicos, los teólogos todavía discuten acerca de cuál es el significado que se les da a algunos versículos bíblicos, porque todavía no están bien definidos. Entonces, por eso le comento que es necesario que usted revise, que usted lea, que usted lea las diferentes versiones para que usted pueda estar completamente enterado de las diferentes. Imagínese, yo le comento algo. Por ejemplo, si yo estoy creyendo un versículo bíblico y Cipriano de Valera se equivocó en la traducción de los pergaminos originales, y yo le estoy mandando esta información a todos mis hermanos, a toda la gente, entonces estaría cometiendo un error. Yo creo que es perdonable cuando uno ignora la traducción original, ¿verdad? Pero por eso hay que estarse constantemente enterando, revisando, porque cada día los pasajes bíblicos, los teólogos, los eruditos en esto nos van aclarando muchos versículos que todavía se encuentran mal traducidos. Entonces,
retomando lo siguiente, para que usted tenga una conversación si existe el infierno, si es literal, si es una fábula o una metáfora, yo le comento que es literal. El infierno existe. El infierno, estamos hablando de un lugar de tormento, de un lugar donde van las almas y van a sufrir eternamente y para siempre. El infierno es veraz, el infierno se huele, en el infierno se respira, en el infierno se escucha, en el infierno se siente, mi querido hermano. Y entonces, ¿quién quiere ir al infierno? ¿Tú quieres ir al infierno? Te voy a comentar algo. Muchos muchachos, mucha gente toman esta palabra como si fuera un juego, para sentirse más como que andan buscando algo desconocido sin saber que es cierto y que es verdad. Usted métase a las redes sociales y va a encontrar ahorita que mucha gente satanista está reclamándole, está diciéndole a la sociedad que ellos pueden ya tener templos satánicos, que están en su derecho. Existen ya templos satánicos adorando a Satanás en Estados Unidos, me parece que en Argentina y en otros lugares ya les están permitiendo que se adore a Satanás abiertamente, porque es una realidad. En el infierno, el fuego dice que es enorme, que es un fuego tenebroso, que es un fuego devorador, que es un fuego irresistible, que es un fuego continuo, que es un fuego inextinguible, que no se extingue. Hermano, hay muchas personas que, así como Pablo habla acerca de que fue trasladado, transportado, ¿sí? Donde Dios le muestra el tercer cielo, así mucha gente que Dios les ha revelado la existencia del infierno, donde están muchas almas sufriendo en el infierno porque rechazaron a Jesús. Ahora le voy a comentar algo. Dentro de la gente cristiana hay mucha gente, muchas organizaciones que no creen en el infierno. Entonces, si no existe el infierno, ¿sí? Entonces, ¿de qué serviría estar constantemente buscando la santidad? ¿De qué serviría que el Dios nos estuviera hablando acerca de que estuviéramos orando, que estuviéramos guardándonos de lo malo, que estuviéramos siendo justos lo más que se pueda? ¿Tendría caso estar haciendo todo eso? Yo creo, mi querido hermano, que entonces, si no fuera así, Dios sería mentiroso. Cristo no tendría caso que hubiese venido a salvar a su pueblo, que no nos diría la Biblia acerca de que nosotros tuviéramos que seguir las enseñanzas de Jesús y aparte hacer lo que Él nos dice que tengamos que hacer. Entonces no tendría caso hacer todo esto si no existiera el infierno. Tendríamos a un Dios mentiroso, a un Dios engañoso, que no tendría caso estar leyendo la palabra de Dios. Porque ahorita también la gente dice que una vez que tú aceptas a Cristo y que ya lo declaraste con tu boca, ya listo, ya estás salvo. Y es una de las grandes mentiras de Satanás, llevándose a mucha gente al infierno. Entonces, mi querido hermano, yo me quedo aquí contigo en esta prédica el día de hoy.
acerca del infierno. No juegues con el infierno, no juegues con las cosas terribles de Satanás, porque él no está jugando, es el príncipe de este mundo y todavía cuando la persona le abre las puertas, tiene un gran poder sobre la persona, sobre su familia, sobre sus seres queridos, tremendo. Y no juegues con esto. Mucha gente se tatúa demonios, cosas para poder ser, no sé, quieren impresionar a la gente, no lo sé qué tratan de hacer, pero es jugar con las cosas eternas, pero de perdición. Ojalá, mi hermano querido, que hayas entendido esta bendita y santa palabra que te llega ahí a tu casa, ahí a tu hogar, y que la reflexiones y que entiendas que el infierno es literal, que el infierno existe, que es real, que estamos hablando de el alma preciosa que tú tienes y maravillosa que tú tienes, y es la que el enemigo Satanás quiere llevarla contigo para siempre, porque él sabe que en los tiempos finales todo el Hades y el Seol van a ser llevados al lago de fuego junto con todas las almas pecadoras. Me quedo aquí, mi querido hermano. Dios te bendiga y Dios te guarde, y espero que reflexiones sobre esta palabra que te llega ahí a tu casa y que tú la puedes analizar. Investiga sobre el Seol, sobre el Hades, sobre el Gehenna, sobre los tártaros, sobre el Keber, Nememión, que son palabras que confunden y han confundido a muchos cristianos creyendo que el infierno no existe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos para la próxima enseñanza. Hasta luego.